Buenas tardes, queridos adultos. Miren, yo sé que hay algunos que les cuesta la conexión, pero lo importante es que podamos trabajar e ir avanzando en lengua y literatura, porque lo importante es que ustedes puedan desarrollar esas competencias que son necesarias para que les vaya bien en su cuadernillo de examen que van a tener. Yo les voy a mandar un test durante el día para que ustedes puedan solo mandarme las respuestas y a partir de ello ir viendo cuáles son las cosas que están como más débiles respecto al texto argumentativo. Recordemos que yo les he mandado varios links de clases que yo he grabado para ustedes, donde les voy explicando cómo funciona el texto argumentativo, pero vamos a partir haciendo un flash así súper rápido de cómo es y cómo funciona el texto argumentativo, y finalmente les voy a dejar un trabajito que ya se lo subí a su chat de WhatsApp, donde tienen que ejercitar los tipos de argumentos que están presentes dentro del texto argumentativo. Y eso mismo los va a permitir a ustedes acercarse más a este tipo de temática y cómo se plantean las preguntas al momento de resolverlas en evaluaciones, ¿ya? Así que partamos con la primera partecita de la clase del día de hoy. Hoy día vamos primero a ver un pequeño flashback de lo que es la argumentación en cuanto a su estructura, y aquí vamos. Vamos a señalar lo siguiente. Aquí vamos. Dice así: que la estructura y el objetivo de la argumentación son precisamente dar razones a defender un punto de vista o atacar una idea que otro sostenga con el fin de convencer o persuadir a alguien sobre algo. Y la argumentación es una práctica discursiva orientada al receptor. Para los que estuvieron haciendo el año pasado su primer y segundo medio, se van a acordar que ustedes vieron uno de los textos más importantes, que es el texto expositivo, y después de él aparecen el texto descriptivo, el texto narrativo y todo ese sinfín de textos, pero que este año se centra más la base en lo que es el texto argumentativo, o sea, la competencia de poder defender sus puntos de vista sin faltarle el respeto a alguien, sino que utilizando la carga semántica y la carga gramática que tenga el lenguaje más idóneo para defender una postura y plantearse en la vida de mejor forma, ¿ya? Entonces, es una práctica, o sea, lo hacemos todos los días, no es algo que sea inherentemente de los profesores o inherentemente de la clase política o de la clase social o la gente que detenta cargos públicos. Siempre estamos argumentando en todo momento y en todas circunstancias, ¿ya? Por otro lado, hay que tener claro que ocupa la función conativa o apelativa del discurso, o sea, recae en el receptor, porque es el receptor el que a las finales demuestra si hubo validez o no hubo validez en la presentación o adoctrinamiento respecto a la temática que se está planteando. Y aquí hablamos de adhesión. Cuando hablamos de que alguien se adhiere, es como si uno toma un scotch y lo pega a uno, o pone un gatito y lo pone en la cortina y se adhiere. A eso se refiere. Si usted fue capaz de generar el enlace con la idea temática que le estaban planteando. Por otro lado, las personas tenemos que recordar que siempre van a tener distintos puntos de vista y formas de ver las cosas, pero sí existe algo que se llama sincretismo o sinfonía, que es lo que se da cuando yo, por ejemplo, digo, mira, es que yo concuerdo con lo que tú dices, aunque discrepo en algunos puntos. Y es totalmente válido, o sea, nadie puede obligarlos a ustedes a pensar de la misma forma que piensa él, pero sí existen enlaces, como por ejemplo cuando ustedes van a ir a ejercer su rol cívico a las urnas y van a votar. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes lo que hacen es decir, mire, yo voy a votar eh, por Michelle Bachelet porque es mujer, porque me gusta y porque siento que como es mujer tiene un campo de visión más importante. En tanto, otra persona te dice, mira, a mí me gusta Michelle Bachelet porque es mujer, todo eso, pero no voy a votar por ella porque ya tuvo un periodo de gobierno y nunca las segundas partes son buenas, ¿ya? Entonces le entregó un argumento basándose también en su experiencia personal, porque puede que en algún momento haya terminado una relación laboral o una relación de pareja con alguien y después haya vuelto y no haya sido positiva la segunda experiencia o el segundo acercamiento, por ende lo vincula con el área política. Después vamos a señalar que nosotros siempre estamos rodeados de discursos argumentativos en todo momento y en todo lugar, porque los abogados defienden a sus clientes, los candidatos pretenden ser electos, los vendedores pretenden que compren un producto. Es como yo, por ejemplo, ya soy promotora Natura. Y yo digo, mira, compra estos productos porque son mejores que los Avon o mejores de esos que te venden en los supermercados, en las góndolas, que pagan, no sé, por una crema 1.000 pesos
Y acá en Natura pagas 3.000 y es mejor, ¿cierto? Porque la idea, la intención de quien vende el producto es hacer ver que efectivamente es mejor o de mejor calidad el producto, a pesar de que pareciera que el precio es el que dictamina muchas veces la compra de los insumos, pero uno se da cuenta que a veces lo más barato cuesta caro. Dentro de las características esenciales que nosotros vamos a encontrar, vamos a decir que la argumentación está presente en todos los temas que tengan controversia. O sea, cada vez que yo voy a discutir, o voy a dirimir, o voy a discrepar con alguien, voy a estar empleando lo que es la argumentación. Y vamos a encontrar dos posturas, la que está a favor de lo que se dice, confirmación o aprobación, y la gente que está en contra. Un ejemplo de esto lo podemos ver en lo que se está dando estos días a través del concepto de la pandemia del coronavirus, donde toda la gente dice que en su mayoría aprueban de que el gobierno está haciendo las cosas mal. Ahora la pregunta es, ¿todos piensan lo mismo? ¿O es que el grupo sectoriado a quien se le preguntó están en contra de las políticas de Estado? ¿Están todos los países bien? ¿No hay ningún país que tenga problemas respecto a las temáticas asociadas a la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación? ¿Será que los medios de comunicación mienten? ¿Se fijan? Estoy generando en ustedes controversia para que puedan reflexionar sobre si estamos a favor de las políticas públicas que se están haciendo en torno al COVID. ¿Será necesario gastar todas las arcas fiscales para subsanar una pandemia que, uno, se sabía que venía en camino y que no es la primera pandemia que vive la humanidad, y donde la tasa de muertes tampoco es tan alta comparativamente con las pandemias que se vivieron durante el siglo XVI, XVII y XVIII? Entonces, podemos hacer un poco, como se dice, un estudio contextual y pensemos, ¿es necesario que un Estado se vaya a la quiebra o llegue a un punto de endeudamiento tan alto solo por complacer a los pocos? ¿O hay que velar por el bien común, o sea, por el todos? ¿O va a estar la gente en contra? No, que tú todo lo que dices porque estás a favor del gobierno y que el gobierno no ha hecho nada, el gobierno no me ayuda a trabajar, no me ayuda a comer. Veamos el otro caso. Ustedes habrán leído la noticia de que el día lunes el gremio de microbuseros de Puerto Montt se va a ir a paro indefinido si es que el gobierno no los subvenciona o no los subsidia, porque según ellos están perdiendo mucha plata porque la gente no sale. Debo decirles que tienen razón, la gente no está saliendo, pero el gobierno no se puede hacer cargo de que usted no salga a su casa, porque si usted no está saliendo es porque está resguardando su salud, la de su familia, de los adultos mayores. Entonces, no podemos golpear al chanchito dos veces. Si el chanchito está dándole comida a la gente que perdió su trabajo y están buscando mecanismos para poder ayudar, y estamos golpeándolo por el otro lado también, así como a una empresa que se supone que ha ganado millones y millones por años, tener que estarla subsidiando. Yo creo que ahí hay que hacer una vuelta, una mirada. Si tienes 30 micros, saca 10. Si sientes que estás gastando mucho, si la afluencia de personas es menor, no tenemos por qué exponerlo, ni tampoco la empresa debería exponer tanto a sus choferes a salir todos a la vía pública, sabiendo que se pueden exponer a los posibles contagios. Entonces, es una invitación a que ustedes reflexionen sobre las controversias que se están dando actualmente, no solamente en televisión, sino que también en su contexto local. ¿Qué características tiene la argumentación? Primero, tiene un objeto, y el objeto va a ser el tema del cual nosotros vamos a hablar y vamos a tener puntos de vista o enfoques respecto a ello, y vamos a plantearlo como un problema y también vamos a plantear soluciones. También tenemos dentro de las características un emisor, quien es la persona que manifiesta una posición específica respecto al objeto. O sea, estoy a favor de que el Estado gaste plata subsidiando las micros. No, yo estoy en contra porque ya está ayudando a la gente, y obviamente si el Estado está diciendo quédense en las casas, las empresas tampoco tienen que sacar todas sus micros a la vía pública. ¿Se fijan? Estoy haciendo una relación. Carácter dialógico. Hay gente que es oponente y gente que es proponente. El proponente es la persona que inicia el discurso y el oponente es el que refuta, el que te dice, no, pero es que mira, velo desde esta mirada, dale una vueltecita por acá. Eso es lo importante. Por otro lado, tiene que ser concreto o no, y debe estar representado textualmente lo que se genera polémica. O sea, el tema de lo que nosotros hablemos tiene que ser explícito. ¿Se imagina ustedes estar hablando todo un día y de repente llegue alguien al final del día y dije, oye, pregunta, ¿y de qué estamos hablando? Así por ser como para enchufarme. Y pasaría como en un auditorio si todos para atrás. ¿Ya? Porque a veces pasa, que
llegas conectado o desconectado de la temática y te quedas con esa sensación de que, oh, rayos, pasó algo. Y la finalidad que es promover la adhesión. Acuérdense que yo les di el ejemplo del gatito, que uno lo pone en la cortina y queda enganchado. Eso es importante. Cuando uno se adhiere a eso, significa que fue convencido. Si fue persuadido como que, oh, me convenciste por un ratito nomás, o sea, me compré las zapatillas Nike, pero ¿cachai? Que me las puse y salí a caminar a la calle y se me mojaron. Y tú me habías dicho que el producto era 100% bueno, que no se mojaba y que iba a ser súper bueno para mí. De los tipos de argumentación tenemos aquellas argumentaciones que son de carácter secuencial y las de carácter dialéctica. Las secuenciales son aquellas donde se parte con una idea al principio, partimos con la idea o la tesis, y hablamos dentro de ella con una serie de argumentos que apoyan esa proposición, y después tenemos la otra, que es una doble estructura interna, que es la dialéctica, donde yo voy así como dialogando, te digo sí y te digo no, entonces tú tienes que al final del proceso determinar si estás de acuerdo con esa o no. Vamos a ver la secuencial. Hay una sola tesis, ya, dentro de la secuencial hay una sola tesis y una serie de argumentos que la apoyan y que circulan alrededor de ella, ¿ya? El cuerpo del texto siempre va a estar constituido por fases distintas argumentativas o una suma de elementos probatorios. O sea, yo te voy a dar respaldo, voy a dar ejemplos, voy a dar datos estadísticos con el afán, con la intención de que tú te adhieras a esa postura, pero estoy defendiendo solamente una tesis. Si lo hago desde el punto de vista dialéctico, este es más complejo, mucho más elaborado. Es como lo que yo les daba el ejemplo de los microbuseros. Yo hice una argumentación dialéctica, postulé una idea a favor y una postura en contra, una tesis y una contratesis al mismo tiempo, un argumento y un contraargumento, pero porque tengo una opinión bastante crítica respecto a eso. O sea, sí, yo entiendo, las empresas puede que quiebren, sí, pero una empresa que ha ganado tantos millones de pesos durante años, que no pueda estar más quieta durante 4 o 5 meses mientras estamos en una pandemia donde la gente se está muriendo. Gente que el día de mañana va a volver a salir a las calles y vamos a volver a retomar la normalidad. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque estamos recién a puertas de empezar el invierno. Pero pensar que es responsabilidad del Estado de que la gente no salga, o sea, 2 dedos de frente, mínimo, 2 dedos de frente como para decir, oye, ¿sabes qué? Yo, empresario, no tengo por qué pedirle al gobierno que subsidie algo que yo también tengo que haber entendido. O sea, yo, empresario, tengo que tener claro que si tengo 30 micros, voy a sacar 10, entonces van a pasar cada 30 minutos, no cada 10 minutos por un mismo sector. Porque la idea ahora no es capitalizar, es solamente mantener las fuentes de empleo, esperar que pase todo este proceso, que muera la menos cantidad de gente, pero que el chanchito, que es el Estado, que tiene un poco de capital, no se decanten solamente estar manteniendo empresas de privados, sino que vayan a ayudar realmente a la gente que lo necesita. Entonces, si se fijan, yo les he planteado tesis y contratesis, argumentos y contraargumentos. ¿Por qué? Porque tengo una postura bien crítica respecto a ese tema que se está dando acá en la localidad de Puerto Montt. Se suele iniciar el texto con la presentación del problema. El problema es el paro. ¿Por qué se tiene que ir a paro y amenazar a la población? No, nosotros nos vamos a ir a paro. Siguen los colectivos. Los colectivos igual siguen trabajando. La gente, si no tiene colectivo, no tiene micro, recurre a Uber. Si no, ¿para qué tiene los pies para caminar? Entonces, incluso caminar es mucho más saludable, ya que han estado tanto tiempo en encierro, les conviene ir de una distancia a otra. Caminando, aunque sean 15, 20 minutos caminando, estamos favoreciendo la salud cardíaca y no estamos en contacto con más gente en espacios cerrados. Y se van demostrando y finalizando con una conclusión. En conclusión, yo por lo menos les digo que no estoy de acuerdo con que el Estado subvencione a las micros, ni por más que pataleen no lloren. Porque cuando están los menores de edad, que son estudiantes y se suben a las micros, los tratan pésimo y ellos ni siquiera los respetan por el hecho de que el Estado ya los subsidia por llevar a esos niños por menor precio. ¿Se fijan? Es una cosa así como de bien tirón de oreja. O sea, nadie les pide cuentas de cuánta plata entra por concepto de los niños que viajan, por los escolares. Pero ahora quieren que les estén respondiendo por ese capital que ya no está. Dentro de la estructura global que tienen todos los textos argumentativos, tiene una introducción donde se presenta el tema, donde se enuncia la tesis, o sea, la idea o la opinión que uno va a defender. Después se va a dar la argumentación, donde es la parte donde uno desarrolla los argumentos, y los argumentos los vamos a ver de ahora ya, los tipos de argumentos que existen, y la conclusión, que consiste en resumir todo lo que se quiere defender o demostrar, ¿ya? Dentro de las organizaciones internas vamos a decir que
cuando argumentamos, podemos utilizar el orden deductivo. O sea, que primero digo mi tesis, después lanzo todos los argumentos o pruebas que tengo en torno a, entonces sería tesis, argumentos, conclusión. Ese sería el orden deductivo. En cambio, después cuando tengo el orden inductivo, yo solamente nombro todos los argumentos, todo ese bagaje cultural que tengo respecto a un tema, y después le digo, y por eso es que yo sostengo lo siguiente, ¿ya? Al final doy la opinión, al final yo termino diciendo, me parece esto, me parece esto otro. ¿Cómo es la situación comunicativa que se da en esta? En esta se da la situación comunicativa respecto al contexto de producción del tema. Entonces tenemos participantes, que siempre tenemos el proponente, el que propone la idea de discutir, el oponente, que es el que refuta, que viene a ser el receptor, el lugar en el que se da, el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a destinar a debatir? 1 hora, 10 minutos, 6 meses, 7 meses, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacer que la gente se adhiera o no se adhiera? ¿Que reflexione o no reflexione? ¿Que compre o no compre un producto? Los modos de manifestación del discurso argumentativo responden a diversas situaciones comunicativas, y las situaciones comunicativas responden a la necesidad que tengo yo de transmitir una comunicación efectiva. Dentro de la estructura interna tenemos la tesis, la base, la garantía y los respaldos. ¿Qué vamos a entender nosotros como la modalidad? En primera instancia, nosotros tenemos que tener claro que la modalidad o modo de ejecutar tiene que ver exclusivamente con que la argumentación puede ser de carácter oral, o sea, lo que estoy haciendo yo, de carácter escrito, o espontánea, o sea, de repente compras cabritas en vez de galletas antes de entrar al cine, o preparada, argumentar frente al curso sobre las desventajas de levantar un proyecto minero en la zona de Pascualama. Ustedes saben que Pascualama ha sido polémico durante años en el norte de Chile, porque también tiene que ver con un territorio que se está protegiendo y queremos instalar ahí una minera, que ustedes saben que las mineras generan mucho cambio climático, explotan mucho los suelos, se erosionan. Hay mano de obra, sí, pero los factores contrarios o adversos son más terribles. Es aquello sobre lo que vamos a argumentar, o sea, tiene que ser debatible. Si no es debatible, ¿para qué voy a hablar de él? Y los personajes siempre van a ser el emisor y el receptor, como se los he dicho anteriormente. Tenemos el proponente, tenemos el oponente, uno dispone la información, el otro la refuta, y así es como un diálogo de reciprocidad, pero donde ninguna de las dos partes está como de acuerdo, sino que tanto la una como la otra tratan de hacer como las fuerzas, y cuando uno tira la cuerda, un va para allá, va para acá, hasta ver quién es el que logra el convencimiento absoluto respecto al tema. También tenemos que decir que la tesis es la opinión que sostenemos por alguien y sirve de punto de partida o de llegada para un argumento, y afirmamos el carácter que éste tiene a través de la polémica que puede desarrollar, y las bases son aquellas razones o hechos o datos específicos que yo tengo para apoyar la tesis, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo que apoyar mi tesis de que no estoy de acuerdo con que los microbuseros reciban un bono de parte del Estado, yo parto de la noción de que ellos todo el tiempo han estado subsidiados por el Estado para que puedan llevar a los escolares, igual los tratan pésimo. Ya tengo un hecho y tengo un dato y tengo una razón específica para decirles que no. Y tengo la garantía, que son el vínculo que une la base con la tesis, o sea, refleja la pertinencia de esta base con la tesis y permite el enlace, y a veces son conectores o son frases que uno ocupa para poder conectar las dos ideas entre la tesis y lo que yo sostengo por el otro lado. Y el respaldo, por último, corresponde a un grupo de información general que apoye la garantía. En este caso, podemos señalar que, por ejemplo, en el sur de Chile, Cernatur tiene que inyectar recursos para mejorar la infraestructura hotelera en el sur de Chile, o si no, no vamos a poder recuperar el sistema económico de la zona sur, ¿ya? Porque puede ser que hay gente que tenga como un lugar muy bonito como para que se desarrolle el turismo, pero no tiene el capital económico para hacer cabañas y todas esas cosas, pero Cernatur lo puede hacer. Y ahí terminamos esa parte que tiene que ver con la estructura, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver nosotros tiene que ver exclusivamente con los tipos de argumentos que existen, ¿ya? O sea, ¿qué argumentos existen para que podamos desarrollar puntos de vista, ¿ya? Entonces, ahora vamos nosotros a ver los tipos de argumentos que existen para poderlos desarrollar. Porque si no, vamos a andar perdidos en la nebulosa y vamos a decir, oh, pero ¿de dónde salieron estas cosas? ¿Cómo es que se descubrieron? ¿Cómo es que se dieron? ¿Cómo es que se suscitaron? Entonces vamos a compartir la pantalla
Aquí dice compartir pantalla. Ahí está. Ya, los tipos de argumentos que nosotros utilizamos. Esta también se las cargué en su WhatsApp para que ustedes la tengan. Y vamos, tipos de argumentos que se utilizan en los textos argumentativos. Entonces, quiere decir esto que se ocupan siempre. Siempre van a estar visibles o de una u otra forma se van a plasmar. Vamos a reconocer los tipos de argumentos que están presentes en los textos argumentativos porque es importante saber de que no solamente yo doy ideas, sino que esas ideas tienen nombres y esos nombres se llaman argumentos y vamos a ponerle el apellido a eso. Los textos argumentativos exponen razones, argumentos para defender una tesis, que son las afirmaciones, y normalmente aparece combinado con la exposición y podemos encontrarlos en editoriales, de periódicos, críticas de espectáculos, artículos de opinión, columnas, publicidad. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, un texto argumentativo donde pregunta sobre la existencia de los bosques tropicales que están en peligro, aunque a diario nos beneficiamos de su existencia por su aportación de oxígeno y por la variedad de especies, también a diario contribuimos en su destrucción. No todos somos conscientes de lo que hacemos, pero lamentablemente algunos sí lo son. Los habitantes de los países desarrollados estimulan la explotación abusiva del bosque tropical con su demanda de maderas especiales. Echemos una mirada a nuestra propia casa. Probablemente tienen el suelo de parque, bonitos muebles, armarios y otros objetos que están hechos de maderas tropicales, pero el precio que pagamos por nuestros suelos de parqué no refleja todos los costes de su producción, especialmente los cortes a largo plazo de la deforestación en áreas remotas como África Occidental y Borneo. Así pues, todos nosotros contribuimos con nuestro estilo de vida consumista a la desaparición del bosque tropical. La tesis es la afirmación o opinión del autor, o sea, plantea un desafío y ahí está, ¿cierto? Él dice que nosotros contribuimos a que con nuestro estilo de consumo excesivo desaparezca el bosque tropical porque contribuimos a su destrucción. Si tengo que verlo desde la perspectiva anterior, es secuencial o es dialéctica. Al final lo que nosotros estamos viendo es una argumentación de carácter secuencial, ¿cierto? Si una secuencia, la tesis se va al principio. Y los argumentos que se dan son lo siguiente: echemos una miradita a nuestra propia casa y vamos dando datos específicos y finalmente se dan las afirmaciones que cierran el argumento. Acá, por ejemplo, vamos a definir que todos los textos argumentativos tienen una intención de defender una idea y vamos a encontrar argumentos por consecuencia, por experiencia personal, por autoridad, universalidad, singularidad, semejanza o analogía, datos objetivos por generalización. Y todos estos los vamos a encontrar en textos publicitarios que se dan argumentos como problema-solución, testimonio, comparación, demostraciones, relaciones de causa-efecto arbitrarias o de transferencia, pero solo se dan en publicidad. En cambio, los otros se dan tanto en la oralidad como en lo escrito. Y las características que siempre van a tener los textos argumentativos es su carácter subjetivo. Se utilizan oraciones bastante subordinadas, causales o condicionales. Predominan enunciados enunciativos y aparecen tecnicismos. O sea, empezamos a usar palabras que son un poquito más elaboradas como para captar la atención de quien nos escucha. Tenemos una introducción, exponemos los hechos y la tesis, la argumentación, la conclusión, donde se establecen formas de introducir y concluir como resumiendo, haciendo un anecdotario, estableciendo chistes, historias, experiencias personales, citas, interrogantes, comparaciones, y podemos establecer la modalidad deductiva o inductiva, que parte la tesis, después los hechos y después los argumentos, o la inductiva, que primero son los hechos y después la tesis. ¿Y dónde podemos encontrar textos argumentativos? En los periódicos, en los ensayos, en las reclamaciones, en los debates, en los discursos y en la publicidad. Ahora vamos a ver los tipos de argumentos. ¿Cómo vamos a reconocer un argumento por las consecuencias? Es cuando uno expone o muestra las consecuencias de determinadas ideas, actos o hechos y es muy eficaz para la defensa de una tesis y se relaciona estrechamente con el argumento de causalidad, ¿ya? O sea, a consecuencia de el exceso de viento que se ha manifestado en la zona sur estos últimos días y en la zona norte, se han volado algunos techos, por lo tanto, algunas familias están solicitando a los municipios reponer las planchas de zinc que salieron volando. ¿Ya? Por la consecuencia de ocurre lo siguiente. Por experiencia personal, se suele esgrimir como argumento la experiencia personal, es decir, lo que yo experimento desde lo observado, visto en general, vivido por uno por encima de otros criterios o argumentos. O sea,
Aquí todos somos padres, sabemos lo difícil que es educar, lo difícil que es criar, pero todos estamos conscientes de que es importante de que a los hijos se les encamine por buen camino. Experiencia personal, todos ven que si a un niño, por ejemplo, le decimos todos los días que sí a todo, le va a pegar, le va a faltar el respeto, no va a respetar las normas en los colegios, va a ser expulsado de algunas instituciones, no va a tener llegada con la gente. Entonces, esos argumentos de experiencias personales no se invalidan por el hecho de que son de experiencias personales, pero se debe exclusivamente a un contexto. O sea, si estoy en una reunión de apoderados, todos tienen una noción respecto a lo que es la crianza, por algo son padres. Nadie nació sabiendo ser papá o mamá, ¿ya? Pero todos tenemos una noción, así, por la forma en que fuimos criados, por la forma en que estamos criando a nuestros hijos, y así vamos dándole experiencia personal. Tenemos los argumentos de autoridad donde el autor de los textos argumentativos cita o recurre para apoyar su tesis a un especialista, un intelectual, un filósofo, un escritor, un pensador, un experto, una persona reconocida, un científico o a un grupo de expertos científicos e intelectuales que hayan elaborado estudios, ensayos o investigaciones para validar su punto de vista. Es como, por ejemplo, cuando dice Jaime Mañalich, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que Chile es un país que en estos momentos está dentro del ranking de los países con mayor tasa de contagios en menos tiempo. Él como autoridad nombró otra autoridad más validada por sobre él, que es la Organización Mundial de la Salud. Después tenemos los argumentos universales o de universalidad. Son aquellos que se basan en situaciones dramáticas y se repiten en diferentes culturas, épocas y formatos. Nosotros no es primera vez en la historia de la humanidad que vivimos pandemia. Lo que pasa es que siempre se tratan de ocultar las cosas como buen humano, hay que ser bien mojigato, no digas, no hables de esas cosas, mantengámoslo en silencio. Es como cuando uno ve a un vecino que le está pegando a su pareja o viceversa, la pareja le pega al varón, y uno dice que vamos a estarnos metiendo en problemas. Eso es lo que pasa, pues. Culturalmente no hemos enseñado como tenemos que enseñar. Si no hubiese sido por el terremoto del 2010, la gente no sabría cómo o dónde huir cuando viene un tsunami o dónde tiene que ubicarse en zonas de terremoto. ¿Por qué? Las operaciones DAISY o las operaciones que se realizan en los colegios son una vez al año y quizás ni siquiera se hacen, pero es por lo mismo, porque existe una forma de ocultar lo que ocurre, pero que culturalmente deberíamos hacerlo trascender de generación en generación para que sepan cómo enfrentar los elementos que se van suscitando ya desde el punto de vista natural o desde el punto de vista artificial. Y son argumentos que tienen un gran peso específico y una gran influencia en la tradición posterior que los repite una y mil veces en las múltiples narrativas, tanto en la literatura, el teatro, el cine, la televisión, en los cómics y los videojuegos. Si ustedes buscan, hasta dentro de la misma Biblia se habla de plagas, po, y las plagas son pandemias, po. Y si ustedes lo revisan en la Edad Media, hubieron pestes bubónicas, pestes de esto, de todo. ¿Por qué la gente tiene mala memoria? ¿Por qué el colectivo tiene mala memoria? ¿Por qué? Que nos estamos preocupando de preparar mano de obra barata, pero no preocuparnos de lo importante, que tenemos una gran cantidad de personas que no saben cómo enfrentar todo este tipo de crisis, aparte que toda esta gente, la mayoría piensa que es un tema de que se pusieron de acuerdo los gobiernos para mantener a la gente encerrada en sus casas. Imagínense las ideas que se suscitan gracias al encierro. Singularidad. Para comprender este tipo de argumentos, veamos cómo la publicidad hace eco de ello. Una cerveza posee el argumento de singularidad porque enuncia el producto como que tiene una característica única, que aporta algo que los demás no tienen. Lo hace singular, peculiar y especial. Tiene algo diferente que otro producto no lo puede copiar. Es como la cerveza Corona y después tenemos la Escudo. ¿Ya? Cada una tiene sus particularidades. Todo esto son estrategias. El producto no tiene por qué tener esas características, pero podemos verlo cuando se dice sabor único para tu paladar. ¿Ya? O sea, todas las cervezas tienen un gusto, tienen un sabor, un nivel de pH, un nivel de acidez, pero ¿qué es lo que hacemos? Buscamos como la quinta pata al gato como para hacerlo favorable. Entre cuanto a semejanza o analogía, se establece una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes, y se deduce que lo que es válido para uno va a ser válido para el otro. Por ejemplo,
Encontraron vasijas similares en un sector, en figura y materiales, y se parecen a las otras, por lo tanto pertenecen a la misma cultura. Establezco una semejanza o analogía entre dos elementos, pero que no nacieron o no se suscitaron en el mismo lugar. En cuanto a los datos objetivos, se recurre a hechos significativos y a cifras específicas para defender la tesis. En ambos casos la información es incuestionable. La diferencia está en que los datos son información expresada mediante cifras. O sea, el 80% de la población está en contra del presidente Piñera en su gobierno. Ahora le pregunto yo, ustedes que pertenecen a ese 80%, ¿ustedes en algún momento fueron encuestados, votaron? ¿La muestra realmente es fidedigna? ¿O nunca fueron encuestados? Entonces se puede decir que los datos son falsos. Cuando Piñera tuvo una tasa de aprobación de ¿cuánto fue? ¿Un 10, 12%? Yo debo decirles que a mí no me representaba esa encuesta porque a mí nadie me preguntó si yo estaba en contra de las políticas de gobierno. No creo que ustedes lo hayan ido a visitar a sus casas o lo hayan llamado por teléfono, le hayan pedido su cédula de identidad y hayan respondido la encuesta. Entonces ahí tenemos que fijarnos muy bien si estos datos son realmente objetivos o se basan en una muestra variable que ya está sesgada. Entonces ahí podemos caer en falacias, pero ahí se las voy a explicar enseguida. Por generalización es cuando a partir de varios casos similares se generaliza una tesis común que se aplica a un nuevo caso del mismo tipo. O sea, todas las personas que trabajan en un horario nocturno presentan déficit en la vitamina D. Amelia trabaja de noche, por ende tiene que tomar suplemento vitamínico, ¿ya? Porque está más que claro que la gente que no duerme en la noche empieza a consumir muy rápido las reservas de vitamina D. Por lo tanto, tiende a andar como más cansado o más débil, ¿ya? Por los argumentos éticos, que son cuando se defiende una causa por sus valores éticos que va más allá de una religión e ideología, sino que tiene que ver como por justicia, por generosidad, por libertad, por respeto. Y un ejemplo de ello, y que llega a ser contradictorio, es lo que pasa con la Teletón. Éticamente nosotros decimos defendamos la Teletón porque es una institución que va en ayuda de los más necesitados, de estos niños que no tienen el acceso gracias a que las políticas públicas en nuestro país todavía no han mirado bien cómo se da en los jóvenes este tipo de situaciones de ayudar a estas familias que no tienen los recursos para los niños que vienen con capacidades diferentes. Es éticamente correcto hacerlo, pero si uno lo ve desde el punto de vista de la falacia, es una apelación a la misericordia. O sea, llevamos y visibilizamos a través de la pantalla a esos niños, y cuando realmente estamos en la vía pública y un papá está con su niño y necesita que alguien le sujete la silla de ruedas para que él lo pueda tomar y subir a la micro y que después le ayude a subir la silla de ruedas, no lo hacemos. Incluso hasta si estamos en la micro y creemos que estamos atrasados, empezamos ya, pues chofer, pues váyase más rápido, que tengo cosas que hacer, e invisibilizamos a la otra persona. Entonces se dan cuenta cómo podemos tener un argumento que es muy potente, que es lógico, que es fidedigno desde el punto de vista ético, pero caemos en la falacia cuando se nos olvida de que nosotros no somos solidarios un día nomás, cuando nos ponen el parchecito aquí y dice donaste la Teletón, sino que uno tiene que hacerlo todos los días, ¿ya? Aquí hay un trabajito para que lo podamos desarrollar, y bueno, la idea era eso, que lo pudiéramos desarrollar a la medida que se conectaran varios de ustedes. Aquí, por ejemplo, tienen la conversación de un padre con un hijo, donde hay que identificar los argumentos que habíamos visto anteriormente. Se los leo y después les voy a aparecer en la pantalla la resolución del ejercicio. Dice así: un padre y su hijo discuten sobre la hora en que debe llegar el día sábado, ¿ya? Esa es la discusión, cómo a la hora en que va a llegar este hijo a la casa y por qué tiene que llegar a una determinada hora a la casa. Hijo, papi, hoy vamos a ir a una fiesta, déjame llegar a la casa a las 2. No, esa hora es muy tarde, a esa hora puede pasarte algo, es peligroso. A todos mis amigos les dejan. Padre, pero tus amigos a mí no me importan, solo me importas tú y lo que pueda pasarte a ti. Hijo, pues a ti te dejaban salir hasta más tarde, me lo ha dicho la abuela. Padre, en mis tiempos no había tantos peligros. Hijo, pero yo voy a tener cuidado y no me va a pasar nada. Se fijan, es una conversación que se ve como súper espontánea, pero curiosamente estamos argumentando y utilizando toda esa serie de argumentos que yo les mencioné con antelación. Ahí está la respuesta, miren. Por las consecuencias.
A esa hora es muy tarde, a esa hora puede pasarte algo, por las consecuencias. Universalidad, a todos mis amigos les dejan salir. Singularidad, pero tus amigos no me importan, o sea, me importas tú. Semejanza, analogía, pero a ti no te dejaban salir más tarde, me lo ha dicho la abuela. Experiencia personal, en mis tiempos no había tantos peligros. Por las consecuencias nuevamente, pero voy a tener cuidado y no me va a pasar nada. ¿Se fijan? Ese tipo de ejercicios son los que nosotros deberíamos ir haciendo cuando conversamos con un familiar, cuando conversamos con un amigo, para ir viendo cómo le validamos y le damos valor agregado. Ahora finalmente les voy a mostrar lo que ustedes se van a llevar como tareita para la casa y que se los voy a explicar como se dice a grandes rasgos y que tiene que ver con el tema de las falacias, ¿ya? Las falacias a grandes rasgos son errores de razonamiento involuntario y nosotros las ocupamos siempre. Es como tan extraño decirlo, las ocupamos siempre, ¿ya? Y las falacias son cuando tienen poder persuasivo, no buscan convencer, sino que persuadir para que uno saliera prontamente al cambio de postura. Por ejemplo, Roberto dice, las mujeres manejan mal los autos. Y Diana dice, ¿cómo puedes saber eso? El año pasado choqué con una mujer que no respetó el signo pares. ¿Ya? Generalización apresurada. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que nos permiten a nosotros reconocer si nosotros estamos frente a una argumentación defectuosa o falaz. O sea, ¿se dan realmente las bases en apoyo a la tesis o pretensión? ¿Están las bases relacionadas con lo sustancial de nuestra tesis? ¿Se presentan bases, en las bases pruebas suficientes como para apoyar la tesis? ¿O se necesitan más bases o datos estadísticos? ¿Son justificables los supuestos sobre los que descansa el argumento? ¿O se dan elementos ambiguos en el argumento? Tenemos dos tipos de falacias, las que apelan a los sentimientos o afectos y las falacias que proceden de razonamientos falsos. En primer caso tenemos la de sentimientos o afectos y tenemos la primera que es de ataque al hombre o ad hominem, que es aquella donde yo descalifico a una persona o alguna característica que éste tenga por el simple hecho de que me está opinando. O sea, usted no puede opinar respecto, nunca ha vivido una situación parecida. ¿O quién te crees tú para decir eso si nunca lo has vivido? Por supuesto, él debe estar a favor del divorcio, todos sabemos que es separado. No porque uno haya vivido una experiencia de ese tipo, significa que esté a favor, pero se da por entendido, por sobreentendido que es así. En apelación inapropiada a la autoridad, se toma como garantía la opinión de alguien que no está calificado en el tema o cuando se acude a alguien profesionalmente adecuado, pero que puede dar una opinión sobre un asunto o controversia en su área de estudio. ¿Se acuerdan que habíamos visto en las diapositivas anteriores que existía el argumento de autoridad, pero ese que está validado? Pero acá fíjense en la distorsión que existe. Chile clasificará para el próximo Mundial de Fútbol, pues así lo señaló el ministro de Educación. ¿Qué tiene que ver el ministro de Educación con el Mundial de Fútbol? Les creo que habría sido un argumento de autoridad y reconocido y validado si lo hubiese dicho el ministro de Transporte, pero en este caso habló el ministro de Educación, ¿ya? En el tercer caso tenemos la apelación a la misericordia, que es cuando apelamos a la benevolencia o la piedad o la emoción de las personas para hacer que estos tomen una decisión supuestamente racional. Por favor, profesor, no me ponga un rojo, si me saco una mala nota, me van a quitar la mesada y no me van a dejar ir a la fiesta con mi polola. No tiene la culpa el profesor que usted le vaya mal, si usted no estudió, mala suerte nomás. Pero no es culpa del profesor de que usted no puede ir a la fiesta. Es como, hijo, si tú no haces la cama, yo me voy a morir. Tú no entiendes, mis manos están cansadas, tanto trabajar, tanto lavar platos. Apelación a la misericordia y se ocupa siempre. Después tenemos apelación a la fuerza, es cuando utilizamos amenazas, aquí amenazamos a alguien y lo hacemos con la intención de que ésta saliera prontamente y utilizamos la fuerza física o psicológica, incluso la moral. ¿Ya? Debes arreglar tu habitación ahora porque si no, no tendrás prohibido salir el fin de semana. ¿Ya? Como siempre, si no lo haces, te quito esto. Bien por ti. Pero cuando me vayas a pedir algo, ya vas a ver. O en la casa vamos a hablar. Apelación a la fuerza. Y después tenemos las falacias procedentes de razonamientos falsos, que es cuando hablamos, por ejemplo, de la causa falsa, es cuando confundimos a alguien con nuestras ideas o precisiones, como por ejemplo, hoy me até los zapatos antes de la prueba de física, nunca me los había atado y me saqué un 7. De ahora en adelante siempre me voy a amarrar los zapatos antes de las pruebas. Es como, no tiene nada que ver lo uno como lo otro, así como, hoy día me levanté de buen humor y salí a la calle y me encontré 1000 pesos botados. Todos los días me voy a levantar de buen humor para encontrar dinero en la calle.
Causa falsa. Generalización apresurada. Ocurre cuando consideramos como verdadero en general algo que solo se da en ciertos casos de carácter particular, ¿ya? Y aquí faltan suficientes bases para establecer la tesis, o sea, la cantidad de casos necesarios para poder validar los puntos de vista que se dan. Por ejemplo, todos los jóvenes son libertinos. Claudio es joven, por lo tanto, es un libertino. Imagínense la relación, o sea, por el hecho de que exista un joven que se llama Claudio y yo afirmé que todos los jóvenes son libertinos, para mí todos son libertinos. No tiene nada que ver con eso, o sea, choqué con una mujer, pero todas las mujeres manejan mal. Muchos adolescentes beben alcohol, todos los fines de semana salen conscientes. Por ende, todos los jóvenes son alcohólicos. La pregunta es, ¿todos son alcohólicos? No. Después tenemos la regla general para casos particulares cuando se deducen incorrectamente unas aplicaciones de una regla general a un caso particular. Por ejemplo, de cada 5 personas que nacen, una es en China. Todos aquellos que tienen 5 hijos tienen uno que es chino. ¿Comprenden la idea? O sea, no tiene nada que ver con que nazcan 5 personas en el mundo y en uno de esos tenga uno sea chino. No significa que al mismo tiempo, si alguien tiene 5 hijos, uno de sus hijos va a ser chino. Es una pésima relación que se establece ahí. La otra es, todos los mamíferos se reproducen por crías vivas. El delfín es un mamífero, habita en el mar, por lo tanto el ser humano también puede vivir bajo el agua. Tutums, ¿qué quiso decir con eso? O sea, no, porque nosotros no somos mamíferos acuáticos, somos mamíferos terrestres. Después tenemos el argumento por la ignorancia, que es cuando ocupamos una única razón para afirmar algo que no es todavía, por el simple hecho que no lo hay, o que es imposible establecer una prueba en contra. Por ejemplo, el diablo existe porque nadie ha podido probar lo contrario. La Tierra no es el único planeta con habitantes porque nadie ha recorrido el universo completo para que este es infinito. Argumento por la ignorancia. O sea, nadie me puede venir a decir a mí si debo o no debo creer en esto o en esto otro porque no están todas las cosas comprobadas. Pregunta compleja. Cuando partimos nosotros de la aceptación previa de lo que vamos a preguntar. Es como, por ejemplo, el otro día en la entrevista de Jaime Mañalich en la mañana cuando estaba dando el reporte, una periodista, ojo, 5 años en la universidad para hacer la pregunta así como, ministro Mañalich, ¿por qué usted es tan así, como tan hipócrita y no se preocupa por lo que le ocurre a la gente? Ella al momento de hacer la pregunta utilizó la falacia de pregunta compleja porque ya estableció de que él es una persona que no se preocupa, que está como en otro mundo. Por ejemplo, ¿cómo eres tan tonto por hacer algo así? ¿Cómo no crees en el matrimonio, que es la institución fundamental de la sociedad? O sea, todos sabemos que en el discurso se considera que el matrimonio es la institución fundamental de la sociedad y con ella se sientan las bases para poder vivir y convivir, pero no necesariamente significa que por ello yo esté de acuerdo con casarme o seguir los mismos patrones de conducta que siguieron mis padres. ¿Entiende la lógica? Y después tenemos el argumento tautológico o círculo vicioso, que es cuando en el fondo repito lo mismo una y otra vez, es que consiste en en defender una afirmación mediante razones que significan lo mismo. Ojo, esa vara mide más que esta porque es más larga. Voy a subir para arriba y voy a bajar para abajo. El opio produce sueño porque es soporífero. ¿Qué cosas no producen sueño? Los soporíferos. Entonces estoy diciendo lo mismo. Y después tengo la falsa analogía, que es cuando se dan dos situaciones que son iguales en algunos aspectos, pero diferentes en otros como si fuesen idénticas. Ahí tenemos el ejemplo que es como el más vital que podemos encontrar, que dice que la pena de muerte es aceptable porque la sociedad es como el cuerpo humano. ¿Ya? Cuando tenemos un miembro del cuerpo gangrenoso debemos amputarlo para que no infecte el resto del cuerpo. Por lo tanto, del mismo modo, los delincuentes deben ser eliminados para que no infecten el resto de la sociedad. ¿El ser humano es un animal racional de costumbre que puede modificar su conducta? Parece que sí, en el chacal de Nahuel Toro sí se pudo ver, pero se hacen falsas analogías cuando se hacen eso, así como extirpémoslo, mejor saquémoslo. No necesariamente todos los delincuentes llegaron a ser delincuentes porque quisieron serlo, sino que hay situaciones circunstanciales que los llevaron a. Obviamente que no nos gusta como sociedad cuando nos pasa, pero serán igual de potentes eliminarlos en un 100%, ahí como que queda la reflexión.
Y terminamos, pues, se fijan, no era tanta la información que yo les planteaba acá. Entonces, ahora lo que yo les voy a mostrar es la tarea que ustedes se van a llevar para su casita, que ustedes la van a resolver y después solo me van a mandar la respuesta, ¿ya? Y se lo voy a mostrar de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ay, no se me ve la pantallita. Lo que yo les voy a mostrar es el PowerPoint donde se resume todo, absolutamente todo lo que yo les pasé durante la clase, pero ustedes lo que van a hacer, mis queridos estudiantes, es que van... Ay, ¿dónde estás? Odio cuando no me aparece la pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Van a tomar este PowerPoint y lo van a ejercitar en sus casas, ¿ya? Pero van a si alguno quiere copiarlo en su cuaderno, los ejercicios, va a estar bien. Se fijan que acá resumo lo que es un argumento, que es la razón o prueba para justificar algo que es verdadero o falso. También les vuelvo a reiterar lo que son las falacias, que tienen poder persuasivo, pero son razonamientos defectuosos y se utilizan exclusivamente para poder mencionarles puntos de vista a alguien, pero con la intención de que se adhiera más rápido, pero utilizan la fuerza, el ataque, la discriminación, la miseria, la generalización. Y establecemos la diferencia entre convencer y persuadir, que está lo lógico racional, lo emotivo efectivo, y ahí están los nombres de los tipos de argumentos que existen, ¿se fijan? Y aquí vienen los ejemplos. La idea es que ustedes puedan resolver estos ejercicios en su casa y me manden la respuesta. Me ponen ejercicio 1, me manda la respuesta y yo les respondo si estaban correctas o no. ¿Se fijan? Son todos esos tipos de ejercicios y se acabaron. ¿Ya? No es más que eso. Les pido eso sí que sean responsables, que los trabajen al menos tomen una hora en toda la semana, 20 minutos diarios, 10 minutos diarios, pero que le dediquen el tiempo como a trabajar su desarrollo académico, porque si no, cuando les toque rendir su examen, van a andar todos perdidos, pero no va a ser culpa mía porque el trabajo se los estoy mandando para que ustedes lo puedan completar y desarrollar. Así que yo les invito a que puedan destinar pequeños momentos del día en su ajetreada agenda para poder desarrollar también sus aprendizajes y podamos lograr el objetivo que todos tenemos, que es aprender, ¿ya? Les mando un abrazo fuerte virtual a ustedes, a sus familias, que Dios les bendiga muchísimo, que se me cuiden montones, espero sus respuestas, nos veremos en la siguiente clase, Dios mediante, así que se me cuidan.